Estamos listos para comenzar. 6 de la tarde aquí. Me gustaría comenzar la sesión de hoy como parte de la semana GGI que se llama El Camino a la COP27. Quiero darles la bienvenida a los presentadores que tenemos aquí en la sala y también los que están en línea. También los participantes, siéntanse bienvenidos. Entonces, ¿utilizo este micrófono? Bueno. También los participantes en línea. Ahí están. Bueno. Bienvenidos. En esta sesión vamos a tener una breve presentación a título de introducción y varias charlas de Holland Cruz, el embajador del Reino Unido a la República de Corea. Nos va a hablar acerca del legado de Glasgow. Después de eso escucharemos a su excelencia Khalid Al-Bahman Hassam, embajador egipcio en la República de Corea. Como presidente de la siguiente COP27, nos hablará como presidente de la misma y también tenemos el placer de tener con nosotros a su excelencia Hee-Yeon Jenny Kim de la República de Corea. Es el embajador al cambio climático. We joined online by Madame Madeleine Sarr Diouf, the UNFCCC LDC chair for the upcoming negotiations, who is from Senegal and who will be joining us online. And following those speeches, and depending on how things go, I hope we'll have a chance to have some short discussion among our key speakers as well. We'll have a discussion panel that I'll introduce to you later. But with that, if you're ready, Master Crooks, are you ready to kick it off? Can I hand it over to you? Thank you very much, Frank. Good morning and good afternoon, depending on where you are in the world, to those of you joining this session today as part of GGGI's Global Green Growth Week. I've got something on here saying unmute myself. Am I audible? I'm audible. Great, thank you. Terrific. Well, I'm delighted to talk to you today anyway about the Glasgow legacy. In the 3 years since the UK was announced as hosts of COP26, an already complex agenda has become, frankly, even more complex. The science of climate change, the scale of innovation required to achieve net zero, the role of finance, the all of society nature of the transition required, the importance of just transitions, and the important voices of those on the front lines of the crisis. All of this was challenging to comprehend, let alone respond to in the first place. But the complexity has been compounded by the threat to energy security following Russia's brutal and illegal invasion of Ukraine, and the inflation, rising debt, and food insecurity which have followed. It's not for me to tell those of you witnessing the climate crisis as we speak that all will be fine, because it is not. In recent months, an area the size of the United Kingdom has flooded Pakistan. Recientemente, un área como el Reino Unido como Pakistán se inundó. Los costos son millones. Esto es solo un ejemplo de muchos de los que pudo haber resaltado de este ciclo de desastres, reconstrucción, es uno del que experimentan millones y tenemos que mejorar lo que hacemos. La realidad es que si no cambiamos la curva de emisiones, en esta misma década vamos a pasar de los límites de no capacidad de adaptarnos. En los últimos 3 años, el Reino Unido, como presidente de la COP27, ha sido un presidente neutral. La transparencia, la inclusividad, el mensaje consistente, la confianza han sido los mensajes principales. No tenemos que dejar de ser desafiantes para pedirle a los países que hagan más como países. Pienso que el embajador Kim, quien va a hablar más adelante, estará de acuerdo con el proceso de ejercer presión a Corea para que haya más acción. Uno de los legados de Glasgow es lo que nosotros como Corea y el Reino Unido podemos hacer como países desarrollados y donde si reunimos los esfuerzos para enfrentar la crisis climática. Claro está, tiene el derecho a preguntar si eso es suficiente y si el progreso en Glasgow fue revolucionario simplemente para repetir lo que se había dicho antes. Yo les dejaré que decían.
Pero el principal papel del presidente de la COP es que ver que se negocie los resultados y luego mirar la implementación después de los años de la reunión. Hubo mucho escepticismo en la universidad, en la comunidad internacional al inicio, pero creo que podemos lograr progreso en la ruta o el camino hacia Glasgow. Y después de la misma, nuestra meta desde el día 1 era honrar nuestros compromisos para asegurarnos que mantenemos en vida el prospecto de limitar el calentamiento global a nivel de 1.5. Lo hemos logrado. Sentimos que este prospecto aún es posible, pero se mantiene dentro del alcance. Una evaluación similar de pronto se puede realizar en otras partes, si la adaptación, las finanzas o las pérdidas y daños también en términos de empoderamiento, pero este progreso lo hemos hecho más de 200 países que hemos estado de acuerdo, un acuerdo que nunca se había visto antes. También, como parte de los negociadores en Glasgow, se construye sobre los esfuerzos de 2 años de diplomacia sistemática a medida que el Reino Unido y otras partes colaboran con los gobiernos, los directores políticos jóvenes, la sociedad civil y las comunidades indígenas en todas las naciones y en todos los continentes para asegurarnos que los tomadores de decisiones que van a Glasgow puedan entregar las expectativas y las misiones que esperan que se logren. Como presidente de GGI, Ban Ki-moon nos dice frecuentemente, no hay planeta B, por lo tanto, no hay plan B. Tenemos el Acuerdo de París a favor de nosotros. Ninguno es perfecto los acuerdos, pero es lo que tenemos. Ningún otro marco internacional va a ayudarnos a cumplir la meta de los 1.5 grados. Entonces, tenemos que llegar a la implementación de estos acuerdos. Esto significa más finanzas para el sector público y privado para ayudar a esos países que tienen las mayores dificultades y necesidades de adaptación y mitigación. También quiere reducir las emisiones para cumplir con las NSS. También quiere decir responder a los daños y pérdidas, según se estableció en la COP26. Pero tenemos que avanzar. El Reino Unido cree que está bien que esto sea una nueva agenda global y tal vez más importante significa no dejar atrás la esperanza, no abandonar la esperanza. Es el momento de doblar esfuerzos y avanzar más y más rápido. Con esto, no dudo que nuestros desafíos de seguridad energética actual y las críticas o la crisis climática se pueda resolver a largo plazo. No puedo hablar de lo que significa porque estoy en las necesidades de los que sufren el impacto climático. Vivo en Corea, una de las economías más ricas, un país que da tecnología, recursos al mundo para combatir la crisis climática. Y a medida que doblamos los esfuerzos para enfrentar a la tentación de volvernos, puedo decir que en cada reunión en la que participo voy a seguir desafiando a los líderes del gobierno, la industria, las finanzas, la clase política, la sociedad civil, de cómo van a entregar o cumplir las promesas del Pacto Climático de Glasgow, porque así es como mantenemos el legado de Glasgow vivo. Las respuestas hasta el momento del mundo están mezcladas, pero veo que hay una esperanza. Las empresas aquí en Corea, como en otras partes, están reimaginándose qué quiere decir ser responsable como empresa del siglo XXI. Y más importante, lo que se necesita para mantenerse activos en el negocio. Porque estamos en una carrera al cero. Los fabricantes de vehículos con motores de combustión de fósiles están evolucionando porque de eso depende su supervivencia económica. Es una nueva dinámica que mi equipo aquí en Seúl han visto en los últimos 3 años. Y vemos una historia similar en otras partes de la economía coreana, con los conglomerados grandes como Samsung, SK y LG se enfocan en otras tecnologías que no consuman combustibles fósiles. En otras partes de la región, China tiene más energía eólica y esperamos que el resto del mundo combinado llegue a ese nivel. También en India se conectó a la red una producción de 10,000 gigavatios solar. De pronto la audiencia, el público se afana esto, pero se muestra que ya estamos en la etapa de pilotaje piloto. Se ha demostrado que el desarrollo de energía limpia se está haciendo a una escala que nos da esperanza y que podemos
doblar la curva de aumento de las emisiones de CO2 y las empresas crecen a medida que nuevas mentes traen ideas de innovación y energía limpia. Tomemos, por ejemplo, unas plantas en Marruecos, un proyecto que busca utilizar los recursos eólicos y solares para darle energía al mundo y, por ejemplo, al Reino Unido. Y hay más por venir a medida que los mayores recursos de capital privado, 130 billones de dólares para llevar las finanzas para traer o cumplir la meta de cero neto. Esto nos indica que hay la demanda. Por eso es que yo sigo animando a mis contrapartes coreanas que desarrollen la oferta de renovables y que posicione la industria coreana en el nivel que está, con oportunidades que están disponibles en esta década. Hay un papel también de los gobiernos y por eso es que el Reino Unido está trabajando con G7 y el sector privado para desarrollar asociaciones de transición enérgica con países como Vietnam para acelerar la transición a energía limpia. Por eso es que el Reino Unido está trabajando con GGI, Uganda, en un proyecto muy grande para mejorar la coordinación, la construcción y asegurar el acceso a las finanzas que se requieren para responder a las necesidades. Pero en últimas no podemos enfrentar los desafíos del siglo si las instituciones no lo hacen. Alok Sharma, el presidente de la COP26, nos ha llamado a poner a cuidado a la agenda y mirar la arquitectura financiera mundial. Enfrentar la crisis climática debe ser lo que las instituciones hagan y de la misma forma no podemos enfrentar la crisis climática sin enfrentar la crisis en biodiversidad. Proteger y restaurar el mundo natural debe ser el corazón, el núcleo de nuestros esfuerzos, porque todos sabemos que no hay una ruta de 1.5 sin la naturaleza. Y también, por ejemplo, quitar los subsidios para consumo de combustibles fósiles porque le hacen daño a la naturaleza. Y a medida que hay disponibilidad de alternativas energéticas, también protegemos la naturaleza. Tenemos una coalición ambiciosa que incluye el Reino Unido y Corea. Hemos establecido una asociación para proteger los bosques. En el corazón de las nuevas asociaciones está la pregunta de cómo el mundo puede trabajar junto para darle apoyo a los diferentes mecanismos que se necesitan para dar las finanzas requeridas para proteger y restaurar las maravillas de la naturaleza del mundo, por ejemplo, los bosques tropicales de la cuenca del Congo, que absorben muchas de las emisiones, o como las Amazonas, o los bosques de Indonesia. También enfrentar las necesidades locales de desarrollo. Tenemos una convención que debe ser el momento de equivalente al Acuerdo de París para la naturaleza y tenemos el legado de Glasgow, animando a un espíritu de colaboración que vimos en Glasgow y replicarlo en la convención, también en la 26, las que vienen, la G20 y todos los foros que son esenciales para cumplir con las ambiciones globales. Debemos trabajar duro para mantener la acción climática en la agenda ahora más que nunca. Debemos seguir desafiando a otros y estar preparados para que nos cuestionen si nuestros esfuerzos son suficientes. Las voces de los jóvenes también llaman a un cambio y debemos escucharlo. Finalmente, hay que encontrar tiempo para reconocer las contribuciones de los que están a su alrededor, liderando la lucha en contra del cambio climático y aprovechando el legado de Glasgow. Como llegamos a la conclusión, quiero agradecerle al equipo comprometido en la semana del crecimiento verde, también el director Bracherman, no solo por reunirnos hoy, sino por sus esfuerzos de los últimos 3 años para ejercer o presionar sobre los resultados de Glasgow. También los directores anteriores de GGI, ahora el embajador de Corea, en el papel que tiene que seguir jugando para impulsar las metas globales. Y claro, gracias a todos los que nos acompañan hoy, quienes están comprometidos a un mundo más seguro, más justo y más limpio. Gracias. Thank you, Ambassador Crooks, for a strong and positive speech. Gracias por las palabras.
de pronto tengamos oportunidad de discutir para ver qué desafíos se mantienen, porque a pesar de todos esos esfuerzos sabemos que las emisiones no están bajando tan rápido como deberían hacerlo, pero de hecho reconocemos que el Reino Unido y como presidente de la COP26 puso un esfuerzo para empujarnos en la dirección adecuada. Bueno, con esto le doy la palabra al embajador de Egipto para que nos dé unos comentarios de los planes de Egipto para la COP27. Adelante. Gracias. Damas y caballeros, distinguidos invitados, voy a dar un resumen de la visión para la COP27. La presidencia de la COP27 ha identificado diferentes áreas posibles para acción climática internacional después de la COP26 en Glasgow, que fue testigo de la finalización de los temas o la conclusión. Y los siguientes elementos guiaron la formulación del país de una visión para la COP27. La necesidad urgente de asegurarnos que la acción en el terreno esté alineada con las expectativas colectivas, como se presentan antes en las negociaciones, teniendo en cuenta que la COP de Glasgow confirmó la necesidad de tener una acción contundente para el 2030. Además, nuestra visión ve la necesidad de un enfoque centrado en los humanos que capture las necesidades y aspiraciones de las personas, de los pueblos, sujetos a los impactos del cambio climático y consecuentemente se vea la implementación de una ruta igualitaria bajo el Acuerdo de París que responda a esas necesidades y a esos llamados. En tercer lugar, la velocidad y la escala de las acciones deben estar alineadas con las recomendaciones y hallazgos brindados por la mejor ciencia disponible y los principios y totalmente alineados con lo que se necesita urgentemente a corto plazo y también a medio plazo. La acción debe ser guiada por los principios acordados en la Convención y en el Acuerdo de París, que identifican y aclaran el comentario de las capacidades, responsabilidades compartidas y así la implementación a través de acción, apoyadas por los instrumentos y los medios de implementación. Este año, somos testigos de otros desafíos, enfrentando la necesidad de mayor acción climática, sobre todo en el tema de alimentos y la crisis energética, también desafíos financieros, más riesgos geopolíticos, además de desafíos que vienen de implicaciones sociales y económicas de COVID-19. También, este año, hemos visto un aumento en eventos climáticos adversos. Hemos visto esto en Pakistán, desafiando la capacidad de los países a adaptarse, también que ha producido pérdidas de vidas y pérdidas económicas en varios países, sobre todo en los más vulnerables. Lo hemos visto en el sufrimiento de las personas en varias partes del mundo, en diferentes áreas, diferentes continentes. Al evaluar en dónde estamos en relación a la acción climática, los siguientes elementos se han observado claramente por parte de Egipto. Primero, los países desarrollados están cortos en cumplir sus compromisos y declaraciones en las finanzas climáticas. El no cumplimiento de los 100.000 millones de dólares es simplemente la punta del iceberg. Las fuentes adicionales de desánimo se relacionan con el poco acceso a finanzas, pocas finanzas disponibles y también la falta de disponibilidad de préstamos como instrumentos. Aquí vale la pena notar que el Comité de Finanzas bajo la Comisión Marco estimó que los países en desarrollo necesitan 5.6 billones de dólares estadounidenses de aquí al 2030 para poder cumplir sus NDCs.
También estamos atrasados en la acción que se requiere para adaptación o mitigación. Los niveles actuales de acción y declaraciones no van a salvaguardar las metas del Acuerdo de París de menos de 1.5, de 2 grados o incluso ni siquiera de los 1.5 grados. En el tema de adaptación, hay una brecha en las finanzas de apoyo para poder traducir los planes de adaptación en mitigación de riesgos, sobre todo en los lugares donde más se requiere, en países en vía de desarrollo. Impide los esfuerzos para lograr a la meta de adaptación. También hay desafíos adicionales que enfrentan los países en desarrollo, sobre todo los países africanos, con respecto a lograr las metas de desarrollo sostenible, incluyendo el alcance de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Solo África, con más de 600 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y 900 millones de personas que no tienen formas de cocinar de una forma limpia. También muchos daños, perjuicios que resultan de los impactos adversos del cambio climático, con de nuevo el ejemplo de Pakistán como un caso reciente. Esto contribuye a un aumento significativo en el nivel de deuda de los países en desarrollo, lo que hace que estén más lejos de atraer a inversionistas. De acuerdo a un informe, los países africanos pagan 2 a 4 del porcentaje de su PIB para pagar las medidas de adaptación. También hay preocupaciones de retroceso de los compromisos existentes, sobre todo por parte de los países líderes y desarrollados para mitigación y finanzas. Declaraciones y compromisos bajo los desafíos geopolíticos recientes. De nuevo, me gustaría enfatizar que deberíamos enfocarnos en la ciencia y en los principios y alejarnos de nuestras diferencias geopolíticas. En luz de lo anterior, la visión de la presidencia de la COP27 se centra en una COP que sea implementable. De nuevo, me gustaría reiterar y reafirmar que es una COP de implementación, donde podamos demostrar historias de éxito que se puedan replicar y escalar. Discutir desafíos que enfrentamos en la transición a bajo carbono, rutas de resiliencia climática, identificar elementos para una transición igualitaria y finalmente fortalecer los recursos para cumplir con la meta del 1.5 grados, mantenerla al alcance. También en Egipto, como presidente de la COP, estamos trabajando a 4 niveles diferentes y son los siguientes. Habrá una reunión con las cabezas de Estado y los gobiernos con el objetivo de discutir los desafíos actuales y mantener el cambio climático encima de la agenda internacional. A este respecto, Egipto está organizando 6 mesas redondas durante este llamado a la implementación del acuerdo sobre lo siguiente: transición justa, el futuro de la energía con enfoque en el hidrógeno, finanzas innovadoras para clima y desarrollo, cambio climático y seguridad alimentaria, cambio climático y seguridad hídrica, impacto climático en la sostenibilidad de las comunidades. En las negociaciones, la presidencia egipcia se ha comprometido a trabajar con todas las partes para cumplir lo siguiente: pérdidas y daños y respuesta a la necesidad urgente de encontrar las formas de dar recursos nuevos y adicionales, mitigación para asegurar una ambición a alto nivel y encontrar rutas para mantener la temperatura, el aumento de temperatura alineados con la meta de 1.5 grados a través de la implementación de nuevos índices implementables en adaptación. Asegurarnos que estamos en el camino correcto para cumplir la meta global de adaptación y cumplir la promesa de duplicar las finanzas de adaptación para el 2025. Finalmente, sobre finanzas. Y de nuevo, repito, finanzas.
En finanzas tenemos que cumplir y entregar nuevas promesas para fondos de adaptación y para asegurar una mayor disponibilidad de fondos, sobre todo para GCF, y demostrar un progreso general en las finanzas más allá de lo que se prometió en Glasgow, según el Acuerdo de París. En tercer lugar, el involucramiento de actores. A través de 11 días temáticos tenemos que dar un ambiente incluyente para el sector privado. De nuevo, repito, sector privado. Me parece que como gobiernos de verdad necesitamos involucrarnos con los sectores privados, la academia, la sociedad civil y las ONGs. Y la palabra clave, los jóvenes. En mi país, más del 50% de la población tienen menos de 35 años de edad. Es solo un ejemplo de cómo los jóvenes deben involucrarse y deben ser una gran parte de la COP27. Y deben ser parte y socio de todas las discusiones de podemos cumplir las rutas que son solo hasta ahora una ambición. Debemos notar que la presidencia egipcia introduce estos 3 días de temáticos de soluciones de descarbonización y la sociedad civil. También estamos trabajando con asociaciones, con Mahmoud Mahidin, para atraer proyectos de diferentes comisiones económicas y tratar de que correspondan con finanzas de diferentes fuentes. Así que espero que la comunidad internacional pueda reunir sus esfuerzos y trabajar para encontrar estos proyectos y asignar los fondos que se requieren para su implementación. En este aspecto, la presidencia de la COP cree firmemente en la necesidad de enfrentar la emergencia climática. Damas y caballeros, estamos en una situación de emergencia y hay una amenaza existencial sobre las vidas y los medios de vida, los ecosistemas, que es muy claro para todos nosotros, la amenaza de la crisis. Esto llama a un espíritu de solidaridad y responsabilidad. ¿Se apagó el micrófono? Ahora sí está funcionando. Ya. Debemos lograr este espíritu de solidaridad y responsabilidad con el objetivo de lograr progreso bajo las negociaciones y entregar resultados tangibles de implementación y trabajar de forma cooperativa con actitud de cooperación y soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos de la implementación, en particular en las áreas de finanzas y adaptación. Para concluir, me gustaría nuevamente enfocarme en el papel de los jóvenes y las generaciones jóvenes. La generación que viene es la que va a sufrir de nuestras políticas y nuestras decisiones, y todas las que vienen. Creemos que las voces de la población joven del mundo son esenciales para las decisiones que mantengan viva la meta de 1.5 grados y con las metas de reducción de emisiones eventualmente a un cero neto para el 2050. Por estas razones, las necesidades y prioridades de los jóvenes deben tomarse en cuenta totalmente en todas las políticas de respuesta climática y medidas para mitigación, adaptación y resiliencia de las finanzas climáticas y las respuestas a pérdidas y daños. Los jóvenes también deben estar en el centro de la discusión con respecto a la transición justa y la necesidad de abordar las dimensiones socioeconómicas de la acción climática, incluyendo oportunidades dignas de trabajo para los jóvenes. La mejor forma de asegurar una planeación e implementación a la respuesta al cambio climático a través de los jóvenes y su mayor empoderamiento, también asegurar representación igualitaria de los jóvenes en la toma de decisiones y en todos los procesos de toma de decisiones como agentes de cambio. Los jóvenes son esenciales y socios naturales a la agenda de cambio climático global. En conclusión,
Veo esta oportunidad y tomo esta oportunidad, esta reunión para reiterar el compromiso de Egipto a trabajar muy de cerca y cooperar con todos los socios regionales e internacionales para implementar la acción climática, tomar pasos y cumplir los hitos hacia el cumplimiento de las metas en cambio climático, un compromiso que se expresa claramente en la decisión de Egipto de ser el país anfitrión de la COP27 y sus esfuerzos de liderar la agenda hacia mayor inclusión y acción. Gracias. Thank you, Ambassador. Well, now you've heard Gracias. Bueno, hemos escuchado dos discursos, uno del presidente que ya casi termina y uno de un presidente cuya agenda fue muy ambiciosa. Me pregunto si de pronto los dos embajadores quisieran reaccionar a los comentarios uno del otro. Por ejemplo, embajador Crooks, ¿hay alguna experiencia de haber hecho esto durante un año? Yo sé que ha tenido que hablar de este respecto. ¿Algún consejo que tenga para el presidente que entra, el presidente entrante, de la experiencia que ha tenido el Reino Unido? Y sí, lo mismo, al embajador le preguntaría lo mismo si tiene una agenda muy ambiciosa. Bueno, si le parece alguna reacción a los comentarios del embajador Crooks sobre el resumen de la COP27, alguna área en que piensa que se pueda mejorar. Bueno, son dos preguntas que les puedo pedir que simplemente reaccionen brevemente a los comentarios uno del otro. Gracias, Frank, y gracias también al embajador por el discurso tan específico de los esfuerzos de Egipto hasta el momento. Yo sé que ha sido un tiempo difícil, pero también durante los años que vienen creo que estamos seguros de que los esfuerzos seguirán, se mantendrán después de la COP que acabamos de tener en Glasgow. Y de hecho, aún estamos activos, somos miembros activos del proceso. No creo que yo pueda ofrecer ningún consejo como tal, o les deseo buena suerte, claro está. No hay duda que será una reunión muy importante y requerirá esfuerzos posteriores. Sabemos que es importante involucrarnos con todos los actores y creo que tiene un plan muy claro para hacerlo. No solo con los países, sino también con las empresas en particular. Y hablar de finanzas, si hablamos más de mecanismos, es importante que las finanzas sean parte esencial y que los gobiernos también participen. Pero es uno de los papeles del gobierno, es involucrar las finanzas del sector privado, porque si vamos a traer la finanza de ese sector, tenemos que poder darle una forma a las inversiones que se requieren para que nos den retornos o resultados. Creo que es una clave para hacer que todo funcione. Pero bueno, también la sociedad civil, los jóvenes y otros grupos que él mencionó. Entonces, sí, no es consejo como tal, pero sí es desearle un buen presagio. Gracias, Frank y embajador Colin. Definitivamente, las declaraciones de Glasgow son muy importantes para este año que viene y la presidencia de Egipto. Bueno, estamos muy ansiosos de implementar estas declaraciones y estos compromisos. Vemos que no tenemos ninguna otra opción. En Egipto vemos el desafío del clima desde un punto de vista histórico. Tengo una visión acerca de la civilización antigua de Egipto. Floreció porque el ambiente también floreció en esta parte del mundo. En ese momento teníamos el río Nilo, agua limpia, y las civilizaciones antiguas florecieron, crecieron. Y eso permitió que otras civilizaciones crecieran, la greca, la romana, etcétera. Entonces me parece que estamos en la misma situación ahora. Nuestra civilización está en juego y por esto es que estamos muy ansiosos de implementar este plan. Si vamos a sobrevivir en los siguientes millones de años, entonces debemos fijarnos en cómo podemos implementar estas políticas hoy. Esto es solo una metáfora que se me ocurrió,
que viene de un país que ha estado en el mapa durante más de 7.000 años. Y definitivamente el medio ambiente fue una causa de la sostenibilidad de cualquier civilización para que florezca científicamente, culturalmente y también económica y políticamente. Embajador Colin, gracias. Me parece que tenemos lecciones que aprender de Glasgow y definitivamente la cooperación internacional se requiere. Yo sé que a nivel bilateral que Egipto y el Reino Unido han estado cooperando en los últimos años desde la COP26 y hemos tenido varias reuniones al nivel más alto. El anterior ministro, que es el presidente de la COP27, ha tenido muchas reuniones y hemos intercambiado puntos de vista, también notas y experiencias sobre cómo avanzar hacia el futuro. También, estando aquí como embajador de Egipto en Corea, también ansío involucrarme con el gobierno coreano y con el sector privado coreano. Estamos haciendo un llamado a muchos proyectos que se pueden implementar. Uno de ellos es la producción de hidrógeno. Yo sé que las empresas coreanas tienen mucha experticia en ese campo y también tenemos un número de empresas coreanas ya presentes en Egipto a nivel bilateral y fabrican en Egipto y necesitamos trabajar juntos para involucrar al sector privado. El sector privado, los jóvenes y las ONGs, la sociedad civil, tienen que ser parte, tienen que ser socios porque también están enfrentando esos desafíos con nosotros. Nosotros como gobiernos podemos tomar las decisiones, pero ¿cómo implementarlo en asociaciones público-privadas? Es la solución a nuestra supervivencia y a las generaciones futuras. Tenemos que aprender a trabajar juntos como gobiernos con el sector privado sobre cómo lograr las metas que sean sostenibles y para los medios de vida de la sociedad y las comunidades. Gracias. Gracias a los dos. Con esto me parece que las dos perspectivas de las dos presidencias, bueno, nos han introducido el tema para los siguientes presentadores. Gracias a los embajadores. Y también hemos visto a otras personas que están conectadas en línea. Entonces, buenos días o saludos. Primero que todo, Jenny, antes de la COP26 estaba claro que teníamos varias visitas del presidente Alok Sharma y otros que estaban ejerciendo presión para que Corea tomara un paso y todos esperábamos que Corea hiciera un compromiso y nos alegró que finalmente el presidente lo hizo. Entonces, ahora, ¿cuál es la ruta, la COP27? ¿Cuáles son las expectativas de Corea y de Corea hacia la COP27? Entonces, le doy la palabra. Gracias, Frank. Primero que todo, permítanme acompañar a los anteriores presentadores expresando mi gratitud sincera al GGGI por organizar esta sesión tan significativa sobre la COP27 que va a comenzar en 2 semanas en Sharm el-Sheikh. Hoy estamos observando y nos sentimos que hay más impacto del cambio climático día a día, incluso aquí en Corea también. Entonces, eventos climáticos adversos se dan y sobrepasan unas expectativas. Quiero nombrar solo un ejemplo. Nuestra ciudad metropolitana experimentó la precipitación récord este verano, que se cree que es la más grande de los últimos 115 años. Entre 2 días de caos, esta lluvia torrencial causó inundaciones, dañó hogares, edificaciones, estaciones del metro y vehículos. Entonces, decenas de personas fallecieron, cientos de personas tuvieron que evacuar, salir de sus hogares y las empresas de seguros recibieron más de 2.700 contactos de reclamo de un día para otro. Entonces, de acuerdo a los expertos, a medida que los sistemas de las ciudades, los sistemas de drenaje han sido diseñados para una cantidad específica de precipitación por hora,
nos ha obligado a aumentar la capacidad hasta 100 mililitros por hora de precipitación. Sin embargo, esa noche la lluvia de 140 mililitros por hora mm, inundó varias áreas y estaciones de metro que está más allá de la capacidad de la infraestructura actual. Entonces, ese incidente, como ejemplo, nos dio una señal en Corea y le demanda a que Corea revise su infraestructura, su sistema actual de infraestructura desde el inicio. Entonces, necesitamos integrar la crisis climática. Ese factor se debe integrar e incluirlo transversalmente en el diseño de infraestructura nueva. Obviamente que esto es solo un ejemplo pequeño en comparación con muchos casos climáticos adversos en el globo. Así que, y la COP27 sí se va a realizar en 2 semanas. Se dará a medida que los líderes globales tienen dificultades con muchos otros problemas, como ya lo explicaron los anteriores embajadores. Entonces, parece que es un gran desafío para la COP27 que produzca buenos resultados. Dada la invasión de Rusia y en Ucrania ha llevado a un aumento en los precios de la energía. Esto impacta el nivel de ambición que queremos establecer y nos lleva a una distracción de el cambio climático, mientras que los líderes fácilmente pueden estar tentados a ponerle más atención a otros temas inminentes, como por ejemplo la crisis energética o la crisis alimentaria. Sin embargo, todas las catástrofes y desastres climáticos que han ocurrido el año pasado, este año, la demanda energética, bueno, nos hace que esta COP27 sea como el Glasgow más, dije, la COP27 Sharm el-Sheikh debe ser el Glasgow más. Entonces tenemos que revisar muy cuidadosamente qué acordamos en Glasgow y qué progreso hemos logrado en el último año y qué compromisos adicionales y metas vamos a acordar en esta nueva reunión de la COP. Entonces, el pacto de Glasgow confirmó la meta de 1.5 grados. Los países se comprometieron a trabajar para llegar al cero neto a mitad del siglo y también otros actualizaron sus NDCs de acuerdo a la meta del 1.5 grados. Entonces estuvimos de acuerdo en acelerar nuestra implementación. Y los países desarrollados anunciaron aumentar su financiación de adaptación y fortalecer los esfuerzos para cumplir con la meta de 100.000 millones de dólares, esa movilización como finanza climática. Esto es todo lo que acordamos en Glasgow. Y nuestros líderes en Glasgow, bueno, ellos estuvieron de acuerdo como líderes de la declaración, establecer metas en deforestación, reducción de deforestación, en innovación, muchas otras iniciativas también que se lanzaron en Glasgow. Entonces, tenemos que revisar cuidadosamente, como lo he dicho, tenemos que revisar cuidadosamente qué acciones adicionales y esfuerzos adicionales hemos hecho para de forma efectiva implementar esas promesas, declaraciones, anuncios y metas. Primero que todo, me gustaría enfatizar el papel significativo de IPCC, su sexto informe de evaluación, en particular la contribución de los grupos de trabajo, el 3, emitida este año para cumplir los entregables cuando la convención y los miembros y los representantes se reúnen y discuten sobre qué entregables vamos a producir en Sharm el-Sheikh. Debemos de tener en cuenta el mensaje clave de IPCC, lo que nos ofrece.
en particular en nuestro grupo de trabajo, en el 2 y el 3. De acuerdo a IPCC, debemos llegar al pico de emisiones antes del 2025. Entonces, todos los países deben buscar y mirar, analizar su ruta de ambiciones en el futuro y luego debemos pensar en qué acciones se deben tomar para llegar al pico de las emisiones antes del año 2025. Y en la COP27 vamos a discutir el programa de mitigación que se llama MWP, que será un mecanismo efectivo para, de forma colectiva, facilitar la mitigación y la implementación, los esfuerzos de implementación y mitigación. Al adoptar este programa de mitigación podemos enviar una señal clara, un mensaje claro, en particular al sector privado, dónde deben invertir y dónde deben poner su dinero y qué tecnología debe desarrollar en el futuro. Es decir, hay diferentes puntos de vista acerca del alcance, acerca de los principios y acerca de los contenidos de este programa de mitigación. Los países en desarrollo tienen ideas de los programas de mitigación y los países desarrollados, ellos tienen diferentes ideas con respecto al contenido y el alcance de este programa de mitigación, pero la clave es que debemos estar de acuerdo en este programa de trabajo de mitigación. Es uno de los elementos del Glasgow más. En segundo lugar, la adaptación es importante en esta COP. El año pasado, los países desarrollados acordaron duplicar sus finanzas de adaptación para el 2025 según o en comparación al 2019. Entonces, en esta COP27, los países desarrollados deben mirar cuánto progreso se ha logrado desde el año pasado y que también están preparados para de forma efectiva implementar este compromiso. Además de eso, tenemos que discutir las metas globales de adaptación en la reunión de Sharm el-Sheikh. Entonces, es una discusión de Glasgow y Sharm el-Sheikh. ¿Cómo definir las metas globales de adaptación? Y hay muchos elementos a discutir con respecto a esta meta, porque la adaptación es algo muy local, es un proceso muy local. Entonces, es difícil hacer una definición de la meta global de adaptación. Sin embargo, los miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático tenemos una visión compartida que debemos darle apoyo a las metas de adaptación locales. También tenemos que darle apoyo a las comunidades locales y debemos construir las capacidades de las comunidades locales, de los actores allí presentes, y basados en esos principios debemos lograr el progreso para forjar la meta global de adaptación. Finalmente, en esta COP, acelerar los esfuerzos para asegurar las finanzas y los mecanismos financieros para abordar las pérdidas y daños. Será un elemento crítico, parámetro crítico de confianza entre los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo. Me parece a mí que la situación macroeconómica no es nada favorable, para decirlo claramente. Honestamente, muchos países desarrollados están haciendo lo que pueden para llegar a la meta de finanzas de los $1.000 millones. Muchos países, aunque están en dificultades económicas, están aumentando su asistencia económica, sobre todo en muchos aspectos. Corea es uno de esos países donde tenemos la asistencia económica en aumento, pero también el año que viene la ODA verde. Entonces,
la tasa de cambio también nos da o nos significa un impacto en estos esfuerzos. Personalmente tengo una preocupación porque el gobierno coreano propuso para el año entrante, la ODA, un aumento significativo de nuestro volumen de ODA. Sin embargo, debido al diálogo fuerte, en la realidad del año entrante, ¿cuánto podemos aumentar en términos de dólares? Esa es mi preocupación porque ya el gobierno está con dificultades debido a la tasa de cambio. El presupuesto gubernamental está en déficit. Bueno, como lo han dicho los anteriores embajadores, debemos movilizar el sector privado y su inversión en las áreas climáticas. Y es una buena señal que más y más, en particular, empresas coreanas y bancos comerciales están interesados y tienen un fuerte entusiasmo en trabajar en esta área. Por esto es que para esta COP27, los representantes coreanos del sector privado, también bancos comerciales, los jóvenes, grupos de jóvenes, la sociedad civil, líderes, todos ellos estarán en Sharm el-Sheikh. Y también debido a la agenda diplomática ocupada como la G20, otro tipo de reuniones en Asia, etcétera. Infortunadamente, el presidente coreano no podrá estar presente en Sharm el-Sheikh. Sin embargo, va a enviar a un representante del clima, del medio ambiente, Anna Kawan, que es una figura política de alto nivel, va a estar allá a nombre del presidente o en representación del presidente. Aunque hay desafíos frente a nosotros, en particular desde la perspectiva de la situación macroeconómica, estoy segura que vamos a producir unos resultados considerables en Sharm el-Sheikh, que será Glasgow más, y Corea está lista para contribuir en ese esfuerzo. Gracias. Thank you, Jenny, for staying optimistic despite all the Gracias, challenges. Jenny, por estar optimista a pesar de los desafíos que acabas de describir. Parece que tenemos la suerte de tener una nueva perspectiva. Creo que vi antes a Malek Diouf de Senegal, estaba conectada en línea. Me parece que de pronto tenga una perspectiva diferente de los países en desarrollo que van a asistir a Sharm el-Sheikh. Entonces, Madame, ¿puede por favor activar su cámara? Y le damos la palabra. We see her online, but the camera is not on right now. And Veo que está en línea, pero no está encendida la cámara y el micrófono está apagado. there you are. Madame Diouf, the floor is to you. Ya, tiene la palabra cuando esté lista. Your microphone is still muted. Ahora sí la vemos, pero el micrófono está apagado. Okay. Maybe that is. Sorry, Mr. Frank. Thank you for giving me the opportunity to join you in the road to COP27. I am speaking as LDC chair, actually in Senegal. And I just want also to give the perspective from NDCs regarding the COP27. For LDCs, COP27 is really important. COP, we expect really to come out with a key principal outcome.
As you know, Como sabrán, el tiempo está corriendo, entonces necesitamos mantener el calentamiento global en 1.5 grados y este límite se acordó en París hace 7 años, pero estamos lejos de alcanzar ese límite de calentamiento global. La COP27 será una oportunidad de refrescar la confianza, en particular de los grandes emisores, para que sean más ambiciosos y cumplan con el plan revisado. Como lo discutimos en Glasgow y como ya se ha expresado aquí en la reunión. Porque es importante, en realidad vimos que hay una tendencia que si no trabajamos juntos no vamos a llegar a la meta en este siglo. Y ya vemos el impacto del cambio climático en los países en vía de desarrollo, en particular en los países LDC. Estamos sufriendo ya debido al cambio climático. Por esto es que tenemos el tema, el pilar que tiene que ver con pérdidas y daños. Es crítico para la COP27 en Egipto. Estamos comenzando a discutir los acuerdos de daños y pérdidas, pero no lo pudimos concluir. Hubo un acuerdo de promover el diálogo sobre pérdida y daños, el diálogo de Glasgow, pero necesitamos revisar el formato del diálogo. Me parece que es una meta a largo plazo para hablar de daños y pérdidas. Vemos que esto pasa en comunidades, también en países en desarrollo, ocurre en África, en las islas pequeñas, en muchos países en desarrollo. Entonces, es el momento de establecer fondos, un acuerdo de fondos para pérdidas y daños. Hemos visto que los daños y pérdidas ya están aquí, pero los recursos no están disponibles, los que se requieren para adaptarnos al cambio climático. Necesitamos más para el cambio climático porque las oportunidades o los riesgos aumentan, pero también estamos enfrentando pérdidas y daños. En la COP27, entonces, esperamos que todas las comunidades se hagan presentes y tengan la oportunidad de tomar conciencia de compensar por las pérdidas y daños a medida que todos los países en desarrollo esperan, y esto lo he estado diciendo y en frente de los otros embajadores en ocasiones anteriores, que las pérdidas y daños requieren digamos, un establecimiento de finanzas específicos. Esperamos ver esta instalación de finanzas, pero deseamos que, dados los resultados, esto les va a dar a las comunidades más confianza en nuestro proceso de negociación. También queremos, como LDC, hablar de la finanza de adaptación, las finanzas de adaptación. Como LDCs también vemos menos disponibilidad de fondos para adaptación. Los estudios muestran que desde 2018 ahora los LDCs reciben menos del 3% de lo que se requiere para adaptación. Somos los más vulnerables. Tenemos una economía que necesita ayuda para enfrentar el cambio climático. Tenemos nuestro país que enfrenta deuda debido a las finanzas que se requieren en nuestras
áreas de nuestras comunidades. Las comunidades que han sido impactadas por el cambio climático, tenemos muchas inundaciones. Nuestro país enfrenta inundaciones, también en otras partes escasez de agua, erosión, etcétera. Puedo hacer un listado largo de qué ha pasado. Entonces, hay muchos problemas en muchos países, LDCs, en muchas comunidades, en los países en desarrollo debido al impacto climático. Entonces, esperamos ver que se dupliquen las finanzas para adaptación, mitigación y LD, pérdidas y daños. Entonces, estoy ansioso de ver la discusión para que efectivamente se dupliquen las finanzas para adaptación, como se decidió en Glasgow. También esperamos tener un mapa de ruta claro con respecto al logro de los fondos que se comprometieron para la innovación, pero esa promesa aún no se ha cumplido. Así que esperamos que haya una visión clara para el 2025 para lograr esos 100.000 millones de dólares. También como LDC trabajamos para mantener la meta del 1.5 grados viva y nuestro programa de mitigación es clave. Queremos ser parte de esta discusión en el programa de mitigación. Queremos que este programa permita lograr o alcanzar esa meta de 1.5, pero también sostener la implementación de las NDCs en los países en desarrollo y lo que requiere para su implementación. Tenemos nuestra NDC en la mesa, necesitamos finanzas para que esta NDC se pueda implementar y también es una forma de lograr la meta de 1.5 grados. Esperamos que los grandes emisores establezcan metas más ambiciosas en la COP27 para mantener viva la meta de 1.5 grados. Es una necesidad del mundo. Es lo que la crisis climática demanda de nosotros en la COP27 para que tomemos decisiones apropiadas para poder minimizar el impacto climático que enfrentan las comunidades más pobres. Son las víctimas. Nosotros somos los pequeños emisores. Somos pequeños países que emiten, entonces es un tema de justicia climática. Gracias. Gracias, Madam, como representante de los LDCs, creo que las expectativas son altas, alineadas con la presidencia de la COP27. Me encantaría tener más conversaciones con respecto a estos 4 presentadores. Me parece una fortuna tener estos presentadores aquí que representan la COP27 y la COP27, también los presidentes, también como Corea y los LDCs como participantes claves de la COP27, pero dado que el tiempo se nos acaba y ya estamos atrasados, entonces tenemos un panel. Espero que los presentadores entiendan que es momento de avanzar a los diferentes representantes que tenemos de la industria y de grupos indígenas y también más representantes de África, de GGI. De hecho, entonces me gustaría cambiar de los presentadores que acabamos de escuchar al panel. Tenemos 3 damas que representan, bueno, el sector privado, Samsung, colegas de GGI. También tenemos Bernard Channery, fundador y coordinador de los indígenas, hablando a nombre de los grupos indígenas, y también Nagmue Goen,
quien trabaja en GGI en la región de África, en la oficina de la región africana. Entonces, sí, por favor, escuchamos estas tres perspectivas y creo que tenemos más preguntas, pero es su perspectiva desde su grupo. ¿Qué esperan de la COP27? ¿Qué esperan ver en la COP27? Y si podemos comenzar con el sector privado, al que ya hemos hecho referencia, altas expectativas, no solo del sector público, sino del sector privado. Entonces, comencemos. Bien, gracias. Qué bueno estar aquí en el GGGI. Bien, ha estado en el sector privado durante 3 años. Definitivamente veo mucha atención y beneficios en el clima, no solo en el clima, sino en la circulación de recursos. Entonces, me imagino que para la COP27, hablando de la industria coreana en particular, porque estamos en la meta o en el camino hacia cero neto y queremos reducir nuestras emisiones. Es bueno que establezcamos estos desafíos. Así ha sido en muchas industrias coreanas. El mercado eléctrico, estando como está, y nuestra transición lo pide. Las partes interesadas, los inversionistas, los clientes. Entonces, si avanzamos hacia este cero neto, bueno, es algo imperativo, no es algo chévere que tener, sino que es una decisión de negocio que viene de los más altos niveles. Entonces, sí, de lo que espero de la COP27, ya mencionamos las asociaciones, no hay duda que una empresa sola, un sector solo no lo puede lograr esa meta. Tiene que hacerse en colaboración en asociaciones y también que el papel que juegan las asociaciones, el sector privado es clave. Tenemos que trabajar junto con el gobierno, las ONGs y con los socios locales que están listos para dar apoyo a la implementación. Entonces me imagino, bueno, en resumen, la COP27 y la expectativa que tenemos sobre todo para el mercado asiático. Y no solo operamos en Corea, tenemos un complejo en Vietnam que es un gran desafío, es un mercado desafiante. Entonces, sobre todo en la región asiática, entendemos que la transición energética es el camino, la ruta a seguir. Y sentimos que el liderazgo gubernamental, bueno, hay un papel que debe jugar y el sector privado, creo que el sector privado está listo para entrar a la discusión y participar en la implementación, pero también hemos visto este liderazgo de los proveedores, etcétera, los compradores y los financiadores para tener la plataforma y entender que puede haber eventos aquí en al lado de la COP27 para lanzarlo. Entonces hay múltiples actividades que ya se están dando en el momento que el sector privado está involucrado en ellas y me parece que es cuestión de tener esa expectativa alineada y asegurarnos sobre todo que la transición reciba el apoyo del gobierno y de la comunidad internacional. Very interesting. Having been on panels with the Korean private sector for the last 5-6 years, I think Gracias. Hemos estado en diferentes paneles y podemos ver que hay una transición rápida de las empresas. Dicen, bueno, es muy difícil. En realidad decir, bueno, el cero neto es una obligación del negocio. Bueno, es como darle la vuelta a la moneda, ¿cierto? Entonces, de hecho, siente Samsung que los interesados, inversionistas, clientes quieren que lleguemos a un cero neto antes del 2050. No podemos ser prescriptivos de cómo llegar allí, pero queremos que se pueda dar. Entonces, sí, estamos interesados, pero hay algunos sectores donde no es nada fácil, dado que no es factible por todos los sectores. Es lo que quisiéramos, pero inversionistas sí, obviamente. Creo que hemos recibido cartas de varias inversionistas diciendo que sí, tenemos que comenzar con los esfuerzos de descarbonización y solo estos inversionistas, estos grupos, sino lo que se llama ESG, que un grupo que tiene un involucramiento, una charla con los inversionistas de las empresas y básicamente hacen estas preguntas sobre, bueno, entonces, ¿cuál es su meta climática? ¿Cómo va a cumplirla? Y hay una meta a corto plazo, ¿cuál es la trayectoria? Está basada en la ciencia. Son las preguntas muy específicas las que plantean. Y no es como que nos vayan a penalizar, pero se involucran y tienen plan de inversión, también preguntan.
Entonces están haciendo su parte los inversionistas, obviamente como sector de manufactura. Hay mucha legislación que ejerce presión, sobre todo en el lado de la Unión Europea. La Unión Europea ha impuesto regulaciones de todo tipo con miras a un crecimiento verde, pero sobre todo en el lado de regulación, la parte sostenible, iniciativas, etcétera, de contenido, cierto contenido de reciclables, es un requisito obligatorio. Creo que comenzaron con el sector automotriz, pero crece a otros sectores. La regulación de baterías, mira el aspecto de fuentes de las baterías y los minerales que vienen de áreas en conflicto o si utiliza trabajo infantil. Bueno, la parte social, la intersección de entonces se está haciendo más complejo la legislación, las políticas se ponen más complejas y más detalladas. Entonces las empresas tienen que actuar y si no, no podrán vender sus productos en ciertos mercados. Esto es cierto para las empresas coreanas donde tenemos operaciones no solo en esta región, sino en Europa, en el Reino Unido, en Estados Unidos. Y es un tema de supervivencia y obviamente tiene que ver con la competitividad empresarial para estar más adelante de la curva. Gracias. Eso anima mucho. Saber que el sector privado siente que hay presión y que es lo que necesitamos para poder movilizarnos como sociedad más allá de los 100.000 millones, que es la primera meta. Bueno, voy a continuar con Bafna. Bafna Charlie, no creo que nadie espera que las comunidades indígenas sean las que pongan la plata, pero por otro lado, la COP27 sí reconoció que los pueblos indígenas, las comunidades locales tienen un papel muy importante a jugar y tienen mucho conocimiento que puede ser crítico y en realidad se han adaptado al cambio climático durante mucho tiempo. Entonces, de pronto, ¿nos puedes compartir cuál es tu punto de vista sobre la COP27 y cómo esperas de pronto que los diferentes interesados reconozcan el papel que las comunidades indígenas pueden y deberían jugar? Bueno, gracias, muchas gracias por esta invitación. Me honra estar aquí entre los más inteligentes y los líderes más importantes de la generación que de pronto nos den una oportunidad de compartir nuestras perspectivas. Bueno, tengo una corta presentación. Sí, ya, gracias. Vamos a la siguiente. Para dar la perspectiva de dónde estamos hoy, entonces este es un mapa de Global Forest Watch. Aquí vemos dónde están las últimas, los que quedan, los bosques, hablando de bosque forestal, vemos la cuenca del Congo, etcétera. Son las regiones del mundo que tienen la gran mayoría de biodiversidad de los puntos, es 37 puntos con más de 2 millones de especies que son únicas de estas regiones. Los puntos amarillos y rojos son ubicaciones que han aparecido desde el 2002 y el 2021, donde hay deforestación masiva. Esto es un gran desafío para nosotros, tenemos que verlo porque de cierta forma estamos viendo un mapa global, mapa mundial que dice, mire, aquí es donde quedan los últimos bosques y estamos yendo allá a destruir lo que queda allá porque no estamos valorando lo que es importante a nivel global, a nivel internacional. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, la perspectiva aquí también es que hay un traslapo entre esas áreas y dónde están los pueblos indígenas, donde viven los pueblos indígenas. Vemos los sistemas aquí que las mismas áreas que están bajo conservación o preservación que se mantienen intactas son territorios indígenas que representan 80% del manejo de todos los bosques primarios del planeta. Este mapa viene de un proyecto interindígena y muestra todos los diferentes idiomas o lenguas que se van a extinguir debido a varios factores que no puedo entrar en detalle en esa parte, pero a la derecha vemos
un pantallazo de donde yo vengo. Pertenezco a una comunidad indígena Tayahú en el noroeste de India. Es una de las 37 puntos de biodiversidad en el 2020, 2004 y 2022. Hemos tenido más de 500 millones de dólares de minería legal en oro en nuestra región. Esta es la perspectiva en la que estamos considerando, ¿no? Entonces, quiero como que avanzar y de compartir qué hemos hecho como organización. Ari, podemos dejar hasta ahí la presentación. Gracias. Es el hecho que, o la razón por la que muchos de estos mismos problemas se traslapan es porque no hay un enfoque sistémico al tema climático. Con esto quiero decir que los pueblos indígenas se ven como un grupo principal, como un interesado, como un actor, pero hay una diferencia separada de biodiversidad, otra conferencia separada sobre infraestructura, sobre el enfocamiento del sector privado. Pero cuando miramos el enfoque sistémico, es un trabajo en traslapo que se hace en la agenda internacional que podría tener mayores sinergias. Entonces, en general, la respuesta del norte ha sido crear nuevas instituciones para responder a la misma crisis. Y hemos visto que eso no funciona. Entonces, ¿qué sí funciona? Lo que funciona es una movilización activa, masiva con los jóvenes, así lo han mostrado en el planeta, de cómo se puede hacer. Pueden hacerlo, son capaces de movilizar con su capacidad, gran capacidad, porque están conectados a la Internet. Hemos podido hacer lo mismo. Entonces, como indígenas, hemos trabajado con más de 50 grupos indígenas y en el camino a Estocolmo más 50 tuvimos unas consultas con más de 3,000 pueblos indígenas en más de 60 idiomas. Entonces, esto fue posible porque tenemos las redes dentro de los grupos indígenas para poder lograr que nos den esas respuestas. Ahora, lo que necesitamos o lo que hemos escuchado a lo largo de esta sesión es la necesidad de finanzas. Sí. Entonces, lo que vemos es que GCF, a través de GCF y del Reino Unido, y muchos de los otros que están aquí presentes han hasta unos 1.700 millones de dólares para los indígenas y parte de eso ha ido a los pueblos indígenas directamente. Eso fue en el 2020. Estamos ya en el 2022. En el programa RED, menos de 15 de las organizaciones en realidad trabajaron con pueblos indígenas directamente. Entonces, la financiación que se ha movilizado de su lado no ha llegado a nosotros. Ahí es donde estamos hoy. Y esto es lo que hay que cambiar. Es lo que tiene que cambiar. Necesitamos GCF se abra a las organizaciones que puedan movilizar a nivel del terreno. Necesitamos el programa RED que se extienda, el programa RED más que se extienda y necesitamos la habilidad de podernos conectar a los planes locales de adaptación con una agenda global. Bueno, no estoy aquí como activista. Yo sé que tiendo a ser muy directa en la forma en que hablo, pero estoy aquí más bien para ofrecer soluciones y las soluciones son que los compromisos que se han hecho deben ir a los pueblos indígenas directamente. En eso es lo que hemos estado trabajando a través de nuestros programas. Encontramos que en la Internet en sí hay más de 7,000 idiomas, pero 60% del volumen global de la Internet está en el idioma inglés. Entonces hay una gran brecha de qué existe en realidad, hablando de las soluciones basadas en la naturaleza, en términos de soluciones que existen que no llegan a la comunidad que habla inglés, que no llegan a tener esa parte del pastel de los 1.7 mil millones y más de los 100,000 millones que se han prometido. Entonces, aquí es donde estamos en este mundo y para poder avanzar de ese punto lo que necesitamos mecanismos indirectos de la COP27 que se involucre con las comunidades indígenas directamente. Esa es mi perspectiva sobre la COP27. It's a very good reminder that while we may... Gracias. Bueno, nos recuerda que al tiempo que tratamos de atraer diferentes actores, algunos clave se sienten que están por fuera, si puedo resumir así,
pero golpeando en las puertas y de hecho aclarando que quieren ver esto puesto en la mesa, fue muy útil. Bueno, gracias. Bueno, teníamos una pregunta más larga, pero de pronto estoy hablando por África y por los miembros en África. ¿Podrías, por favor, decir qué piensas o qué quieres ver de la COP27? Yo sé que en particular que hables de las pérdidas y daños, como se habló antes, pero simplemente todos sabemos de la mitigación, adaptación, sí, pero ¿por qué pérdidas y daños es tan importante para nuestros miembros en África? Pérdidas y daños, LDC. Bueno, muchas gracias. Me parece que es una pregunta muy pertinente y sobre todo en el contexto de el 2022, habiendo salido de COVID y ahora post-COVID, también tenemos un fenómeno global que está ocurriendo. El conflicto en Ucrania, etcétera, y cómo esto se traduce en las regiones afectadas. Y también tenemos el tema de cambio climático, ese problema. Entonces, esta COP tiene ya muchos temas que analizar y será importante, sobre todo en el sentido que tenemos que ser muy innovadores en las soluciones que presentamos, porque las soluciones tienen que ser a largo plazo y deben ser sostenibles, rígidas, sólidas y más importante, tienen que ser importantes para responder a las necesidades de los pueblos. El embajador de Egipto mencionó antes que las pérdidas y daños son muy importantes, sí, para África. También el presidente también mencionó que esta COP hará su mejor esfuerzo para poner sobre la mesa el SDC. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo para hablar de pérdidas y años de este tema? Y ha sido porque desde el Acuerdo de París, que tiene el artículo 8 sobre pérdidas y daños, ha sido muy difícil para los países en desarrollo para hacerse ver también para los G7 para que hablen de daños y pérdidas en la COP 26 cuando trataron de presentar ese tema. La instalación financiera para ayudar a los países en desarrollo a esta transición y también para que hubiera compensación por los impactos del cambio climático sobre sus economías, sobre sus jóvenes, las mujeres. Bueno, se desechó y es un diálogo que todavía no tiene implicaciones de cómo se va a desplegar. Pero entonces, básicamente, el desafío entre tener un mecanismo financiero que ayude a las personas o a las comunidades en los continentes que tienen las menores contribuciones a cambio climático ha sido muy difícil, pero no ha sido el caso porque básicamente significa que no hemos recibido compensación. Los países que han contribuido tienen que hacerlo solos y es imposible. Es imposible porque si uno se supone que debe cerrar la brecha de 1.5 y no hay mecanismo financiero para hacerlo, no solo para desarrollar políticas efectivas y mecanismos, sino construir la capacidad del gobierno local para que puedan contribuir hacia el desarrollo socioeconómico. Entonces es imposible llegar a la meta de 1.5 porque se requieren finanzas. Las finanzas son como el combustible que hace funcionar la economía. Y también cuando hablamos de las pérdidas y daños y las implicaciones financieras, la falta de reacción, sobre todo de los países desarrollados, para considerar que es pertinente que estos recursos se implementen, se desplieguen y prometer que van a dar miles de millones, pero solo 10% llega a los países en desarrollo, sobre todo en la región africana. Es un gran desafío entonces, porque cuando nos reunimos en la COP y decimos que, bueno, tenemos que cumplir los ODS, tenemos que alcanzarlos, bueno, para alcanzarlos requiere un proceso, herramientas. Las herramientas que estamos hablando son recursos. Entonces, ¿por qué pérdidas y daños es importante para África? Si vamos más allá de África y hablamos de Pakistán, digamos que no hay la capacidad para manejar las inundaciones. Tenemos por lo menos 1 millón de personas, lo que escuché ayer, que aún están sufriendo para cumplir con sus medios de vida. Si vemos a África y el mapa que Bafna acaba de compartir, y si miramos el África Occidental, tenemos el impacto del cambio climático, que también causa inseguridad alimentaria. Ahora, eso no es algo que nos lo causaron las personas allá, pero ellos son los que desafían, los que enfrentan
ese desafío en sus recursos que no están disponibles, pero lo podrían haber hecho o lo pueden hacer mejor si reciben recursos para enfrentarse, para estar listos y prepararse. Entonces, esto lo mencionó también el embajador. LDC perdí hace años. Me parece que es importante que si venimos a esta COP27 y de alguna forma LDC está en la mesa, de verdad será perdida, sino que será exitosa. Entonces, como se ha dicho también que tiene que ser Glasgow más, me parece que el más es el aspecto que debemos que mirar hacia atrás, a ver qué estaba en la mesa en la reunión pasada, en la COP, la anterior y las anteriores. ¿Qué se habló de las NDCs para tener herramientas y mecanismos para asegurarse que se puedan adaptar? Y esto se desechó. Entonces, es volver a esos desafíos y arreglarlos de una forma más sostenible y en un futuro más efectivo, no solo para África, sino también para los países menos desarrollados. Y con lo que respecta a mejorar los esfuerzos para medidas de adaptación, requerimos recursos, para ver los recursos y las soluciones. Es un tema de recursos, entonces tenemos que cumplir los ODS. Lo primero que hay que hacer es, bueno, ¿cómo arreglamos el mecanismo financiero de pérdidas de años y asegurarnos que se despliegue inmediatamente y efectivamente? Gracias. Thank you. Naguma. I think we were lucky to have had a whole series of very eloquent Gracias. speakers. Bueno, tuvimos varios presentadores que nos han dado perspectivas muy diferentes de dónde están en el espectro de qué se espera de la COP27. Me impresionó que todos los presentadores lograron encontrar optimismo y alguna perspectiva positiva a pesar de el gran listado de expectativas y desafíos, ¿cierto? Sabemos que hay un alto nivel de expectativas sobre la COP27, sobre el presidente, los hombros del presidente, pero como dijiste, el presidente de la COP27 únicamente puede orquestar los esfuerzos generales. Las contribuciones tendrán que venir de todos los países que deben estar presentes en la mesa, dispuestos a lograr progreso para llegar a ese más del Glasgow más. Entonces sí sabemos que, como se ha dicho por parte de casi todos los presentadores, las finanzas van a ser críticas. Es el elemento crítico. Y es un clima nada favorable, ¿no? Como se dijo, la mayoría de los países tienen dificultades para cumplir con su propio presupuesto. Entonces, no va a ser nada fácil ver cómo puede haber un Glasgow más en Sharm el Sheikh, pero sabemos que muchas personas irán allá con su propia energía y compromiso personal. Y sí, si miramos a nuestra propia experiencia, hay signos, señales positivas. Creo que el hecho de que el sector privado esté más y más involucrado, como hemos escuchado aquí de parte de Samsung, y creo que me parece que es una representación de otros en el sector privado. Finalmente tendremos que utilizar los recursos para apalancar una cuantía mayor de recursos del sector privado. Tendremos que ser más inteligentes cómo utilizar los recursos ODA. Yo sé que los países en desarrollo quieren más ayuda, más fondos y es una reacción que escuchamos, por ejemplo, en Sudáfrica. Por otro lado, si utilizamos el dólar, bueno, es solo un dólar, pero si utilizamos un dólar de ODA para movilizar 10 o 15 del sector privado, entonces de pronto podamos pasar de millones a billones. Entonces, sí, técnicamente hay soluciones que son atractivamente o comercialmente atractivas. Seguimos escuchando que el sector privado no solo tiene desafíos, sino también oportunidades. Entonces, me parece que en alguna parte hay esperanza y hay una vía hacia el futuro. Y lo mejor que podemos hacer es tratar de reunir esas ideas y encontrar la mejor energía y los mejores esfuerzos que podamos traer a la mesa en la COP27. Entonces, permítanme concluir con eso. Hemos llegado al final del tiempo y le quiero agradecer a todos los presentadores y a todos ustedes por participar. Creo que muchos de ustedes de pronto pueden asistir a la COP tal vez o enviar sus mejores deseos y mejor energía, sobre todo con el presidente de la COP que está aquí presente. Le deseamos éxito
para que Sharm el Sheikh Thank you very much. se convierta en el Glasgow más. Muchas gracias.